luego seguimos. Dale. Quisiera preguntarle con los anuncios que ha dado en estos últimos días en torno a una de las iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, la que está relacionada con la desaparición de los organismos autónomos. Quisiera preguntarle si en efecto serán todos, porque por ejemplo, entre algunos de estos autónomos, y que no se ha mencionado, pero que tal vez pudiera estar incluido en el planteamiento que usted tiene, está por ejemplo la CNDH. En primera instancia, preguntarle si en efecto serán todos los organismos que usted planteará enviar en esta iniciativa. No, la Comisión de Derechos Humanos, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL, IFETEL, por ejemplo, esa. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios. Ahora que nos comprometimos a que haya Internet para todos, porque es importantísimo la comunicación por Internet, que no la tenemos en todo el país. No nos han dado permiso, nada más para atender en ciertas comunidades. No podemos nosotros dar el servicio de Internet en la Ciudad de México. Nos dieron, además, era la prioridad, pero solo en las comunidades más apartadas. Y ya lo estamos haciendo, poniendo antenas y todo. Pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema, no podemos vender chips aquí en la ciudad, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad. No nos los autorizan, aunque sea más barato, aunque se esté dando el servicio gratuito en 80,000 comunidades ya, porque este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno. Pero sí, hay otros que son monopolios, que son protegidos. Hagan la investigación ustedes, es que todo me lo dejan a mí. En la cuestión energética también luego se enojan conmigo, pero hagan la investigación. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para proteger a estas empresas. No tienen un propósito de beneficio al pueblo. Su objetivo no es
el que se pueda tener internet en todo el país, que la gente más humilde tenga internet, que haya comunicación de internet y de telefonía celular. Ustedes van hoy de Chetumal a Tulum, son como 2 horas. Y hay como una zona de silencio. No pueden hablar. Estamos hablando, estamos poniendo el ejemplo de una de las regiones más importantes, son los centros turísticos más importantes del país. Pues no, por alguna razón. Entonces, ¿para qué están estos organismos? Bueno, ya les expliqué en una ocasión, lo repito, crearon este organismo supuestamente autónomo, autónomo del pueblo, autónomo del gobierno, no autónomo de las empresas particulares. Resulta que yo tengo que proponer de una lista de 10 a 1 de los integrantes del Consejo, cada vez que falta uno. Hacen la selección y me presentan una lista en una ocasión. Pues no conozco a nadie, yo no lo puedo proponer, el presidente no puede proponer, no puede. Nada más es de los que eligen en otra parte. Yo tengo que decir quién. Entonces me presenta el consejero jurídico la lista, 10. Pues ¿a quién proponemos? Ya sabían ellos a quién quería cada grupo de estos que dominan, ¿no?, las comunicaciones. No, pues estos no, porque ya es mucho descaro, ¿no?, que vayan de empleados. Además que se les pague del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, no para servir al pueblo, sino para ser empleados de las empresas particulares. Entonces sucedió algo muy curioso. ¿Por qué? Porque a estos 10 les hacen examen. Creo que interviene del Banco de México, de la UNAM o del Colmex, de la transparencia, de todos, y hacen un examen. ¿Por qué no ponemos? No conozco a ninguno, a nadie. A ver, el que sacó mejor calificación. Y ya, ese va, sin saber quién era. Pues resulta que ese que había obtenido la mejor calificación ya había presentado examen la vez anterior y había sacado también primer lugar y no había salido, como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006.
ganaste, pero no saliste. Y ya quedó él en ese organismo. Entonces lo que vamos a buscar es, sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos, ¿no?, de los medios, que obviamente están en contra de esto. Van a dejar sin trabajo, ¿no? No vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Y la Secretaría de Comunicaciones se va a hacer cargo de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. El Poder Ejecutivo, que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo, y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular, que el presidente. Porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido, y proteger los intereses de los dueños de México, o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía, porque ni modo que estos organismos, ya puse el ejemplo, estén pensando en el pueblo. Si estuviesen pensando en el pueblo, estarían ayudándonos en la iniciativa de que tengan todos los mexicanos el derecho al Internet. Lo que pagan los mexicanos hoy por el Internet es de lo más caro del mundo. Por esto, por la creación de estos organismos para proteger intereses. Es interesante. Bueno, ¿cuál otro organismo? Transparencia. Ay, presidente, ¿qué mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadanía para que puedan tener acceso? ¿No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al INAI para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado, los millones de pesos, pero que continúe el INAI? Porque muchas de las investigaciones que se han hecho en todos sentidos, pues se han obtenido gracias a las solicitudes de información, incluso cuando son negadas, pues aportan mucho en torno a si Pero pudieran estar protegiendo. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Pues presentar una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia
de verdad, no de mentirita, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera. Pues no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares lo de las transparencias. Pero es cuestión histórica, es, a ver, ¿cómo surge? ¿Quién la promovió? Pues ellos mismos, los potentados. Esto surge del periódico Reforma. ¿Y qué es el periódico Reforma? ¿A quién protege? Esas Salinas de Gortari, a los traficantes de influencia del país. Entonces es el colmo, la paradoja, la contradicción, que ellos sean los que manejen la transparencia, cuando con Salinas se modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción, pero al mismo tiempo se impulsa la creación del Instituto de la Transparencia. Y desde que nace con Fox, lo primero que hacen es reservar la lista de los que no pagaban impuestos, de las grandes corporaciones, y así una tras otra reservan el expediente de Odebrecht en los escándalos de corrupción, cuando Felipe Calderón y Peña Nieto. La transparencia ocultando información. Entonces, no, 1,000 millones de pesos. ¿Por qué no pones otra vez? Es que, ya lo he dicho muchas veces, la diferencia de un escritor que no debe de repetirse, un dirigente que busca la transformación, tiene que hacer labor de politización, de concientización, y tiene que repetir y repetir y repetir. Porque hay veces pues que no se cuenta con la información y tenemos que repetir para que nadie se quede sin tener todos los elementos. Además, ¿cómo contrarrestamos todo el bombardeo de mentiras? ¿Cómo enfrentamos a los medios de manipulación al servicio de los potentados en México, de los que se sentían los dueños del país? Pues ni modo, como disco rayado, repite y repite y repite. Y hay unos que dicen, ya me aburrió. ¿Que no puede decir otra cosa? Claro que puedo. Aquí podemos hablar de filosofía, de sociología, de política, de economía, de historia, de antropología, de lo que sea, pero esto es lo que me interesa, porque no le estoy hablando a los de la cúpula, también a ellos, para que nos politicemos todos, pero estoy hablando fundamentalmente a los ciudadanos.
que esos son mis amos, esos son los que me pusieron aquí. Pon nada más, es un asunto de sentido común. Crearon el Instituto de la Transparencia. Puedes poner la araña, el organigrama de la transparencia. Todo esto es dinero del presupuesto. Mantener toda esta estructura. Es el colmo que se mantenga esta estructura para simular, porque muy contrario a lo que tú sostienes, y yo respeto, yo creo que no han hecho nada, al contrario, nada en beneficio del pueblo, al contrario, han ayudado a simular de que en México se combatía la corrupción, se avanzaba mucho con la transparencia, porque todo esto va acompañado de un marco de referencia, no quiero decir marco de referencia teórico, porque no lo es, que inventaron con las llamadas nuevas políticas públicas. En pleno saqueo, en el mundo, en plena imposición del modelo neoliberal, necesitaban crear nuevas políticas públicas. Y es cuando surge la política antimonopolios, con la privatización, y es cuando surge la transparencia, y es cuando surgen todos los organismos para regular supuestamente acciones públicas. No, era para regular e impedir el crecimiento de los gobiernos, de las instituciones públicas y darle paso franco, abierto a las empresas particulares. Es lo de Milei ahora, con todo respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo, es vamos a desaparecer al Estado, que se diluye el Estado, vamos a dejar todo al mercado. Pues eso ya lo padecimos, ya con Salinas lo empezaron a aplicar y sus voceros intelectuales orgánicos hablaban de diluir el Estado, de dejar todo al mercado. Había que olvidarse de la historia, era el fin de la historia, y que si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba abajo, algo le llegaba a los de abajo. Y muchas otras mentiras, esto de que no aumenten los salarios porque va a haber inflación. El problema fiscal es que los ambulantes, los viene, no pagan impuestos. Ese es el problema. Cuando los potentados no pagaban, y si pagaban, se les devolvía.
Y así nos lavaron el cerebro. Y ahora, de nuevo, el fenómeno Milei. A lo mejor la novedad es que el señor es más extravagante. Pero el planteamiento es el mismo. Llega y dice, todas las deudas de los ricos de Argentina las asume el gobierno, porque de esa manera vamos a reactivar la economía de Argentina. Un robo en despoblado. Pero eso ya lo padecimos aquí, cómo saquearon el país. Pero miren esto. A ver los que nos están viendo. ¿Cuántos han asistido a este instituto de la transparencia? ¿Cuántos han asistido a esta coordinación de protección de datos personales? ¿En qué les ha ayudado esta coordinación? ¿Qué nos cuesta? Porque estos son funcionarios que ganan de 100 a 120 aquí. 100,000 más. 25 direcciones generales. Necesitamos esos recursos, ¿para qué? Pues para compensar a los trabajadores que fueron dañados por la reforma neoliberal de Zedillo, que trabajan 30 años y cuando se jubilan van a recibir la mitad de su sueldo. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño? ¿Cómo ayudamos a todos los damnificados del saqueo neoliberal? Pues vamos a hacer una revisión de qué funciona, qué no funciona. Aunque no les guste a los que crearon eso, para su protección. Pero así como estos organismos, hay lo menos 10 o 20. Entonces, pero si me dices, vas a desaparecer todos, todos,